Mi nombre es Julio Pascual y soy el director del área asistencial y médica y jefe del servicio de nefrología del Hospital del Mar. Los nefrólogos que nos dedicamos al trasplante, inicialmente lo que más nos ha interesado es el estudio de la enfermedad renal, su diagnóstico, su tratamiento, y cuando te formas en esta enfermedad y entras en contacto con ese mundo y con esos enfermos, te atrae con mucha frecuencia el trasplante renal. El trasplante es el tratamiento que es capaz de rehabilitar al enfermo de manera más integral, más completa y por tanto es muy atractivo. Es la capacidad que tenemos los nefrólogos, los cirujanos y todo el equipo en torno a un trasplante renal de rehabilitar pacientes que de otra manera lo pasan mal y son enfermos crónicos, graves, que rehabilitamos con el trasplante. Esto nos motiva y es lo que nos lleva y a mí en concreto, a especializarme más en el trasplante, aunque fundamentalmente somos nefrólogos y atendemos al paciente renal tanto en diálisis como trasplantado luego. Cuando uno empieza y se introduce en la residencia de nefrología, va viendo las diversas áreas del servicio, se va formando en este tipo de pacientes para su diagnóstico y su tratamiento. Claro, la expectativa es que tú tienes que tener una formación integral, global. No sabes muy bien si te vas a poder dedicar al trasplante, aunque yo durante la residencia ya vi que era la parte de la nefrología que me resultaba más atractiva. Claro, la expectativa viene luego cuando encima consigues, cuando empiezas a ejercer de nefrólogo, que confían en ti personas, tu jefe antiguo, etcétera, para que tú puedas dedicarte a eso que más te apetece y más te apasiona, que es el trasplante. Yo lo vengo haciendo pues en los últimos más de 20 años, ya 23 años, que mi jefe confió en mí, me destinó a llevar este tipo de pacientes en mi hospital anterior y desde entonces me dedico fundamentalmente a ello. La clave del éxito en el modelo español de donación y trasplante es la organización, porque nosotros hemos visto en los estudios que durante, yo creo, 2 décadas ya hemos hecho comparándonos con otros países, que múltiples iniciativas que se han intentado de concienciación de la población, de campañas de donación, incluso de cambios legislativos, todo eso sí, todo eso es muy interesante, pero lo que realmente marca la diferencia entre España y el resto del mundo en la donación y el trasplante es cómo hemos sido capaces de organizarnos desde una oficina central que se funda a finales de los años 80 hasta hoy, con una maquinaria perfecta de detección de donantes, sensibilización dentro del hospital de personas dedicadas a ello, coordinadores, médicos y enfermeras, y toda esa organización es lo que se ha exportado a algunos países que han aumentado rapidísimamente sus tasas de donación y trasplante hasta acercarse a las españolas, precisamente porque nos copian lo esencial, que es la organización, porque nuestra sociedad es muy solidaria, pero otras sociedades europeas, por ejemplo, son tan solidarias como la nuestra y, sin embargo, no alcanzan ni mucho menos nuestro nivel de pacientes trasplantados, donantes detectados y sus órganos aprovechados como en España. Y eso es fundamentalmente organización, fundamentalmente hospitalaria. Hasta que tú consigues que un paciente renal consiga un riñón que le funcione, que esté estable y se pueda rehabilitar en su vida normal, con su familia, con sus amigos, con su actividad habitual, ahí intervienen cientos de personas. Entonces, ya no es ni mucho menos un tema del nefrólogo o del urólogo que se dedican a una parte, a un aspecto, pero luego tenemos todo un grupo de personas, enfermeras especializadas en enfermos renales, en trasplante, multitud de otro tipo de profesionales que vuelcan su actividad y su entusiasmo en este tipo de pacientes y en este complejo mundo de la enfermedad renal crónica, y por supuesto todo lo que está detrás de una organización que tiene la responsabilidad de detectar donantes, es decir, personas en su mayor parte fallecidas y que tienen que tener un apoyo por parte de la sociedad, de la organización, para que su donación sea altruista, guarden un buen recuerdo de ese momento, se vean reconfortados, recompensados por ese acto tan generoso. Claro, ahí intervienen muchas personas y el grupo humano es esencial. En otros países tú pides como coordinador de trasplante los órganos a una familia y más de la mitad te dicen que no, porque no confían en el sistema, no confían en las personas.
Y aquí hemos conseguido, ya no digo en el Hospital del Mar, en el centenar largo de unidades detectoras de donantes en España, que la negativa familiar a la donación esté por debajo del 15%, seguramente es la más baja del mundo. La sociedad confía en el sistema, ya no es solo en los médicos, ni siquiera solo en los sanitarios, es en el servicio de emergencias, en la gente que trabaja en las ambulancias, en el trabajo social, en multitud de dispositivos que todos trabajan en equipo para conseguir el objetivo. Esa organización es la que responde, la que explica el éxito del modelo español. Nosotros tenemos con el trasplante mucha responsabilidad. Afortunadamente, en el campo del trasplante renal tenemos la diálisis. El paciente mantiene su vida en diálisis, en cualquier modalidad de diálisis, de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, y mientras ese riñón llega, sabemos que ese paciente por lo menos va a mantener la vida y una vida con calidad en un tratamiento de ese tipo, hasta que le llega el riñón. Claro, gestionar eso hace que normalmente en el mundo del trasplante renal no estemos hablando de salvar o no una vida de manera inmediata. Ahora, sí sabemos que el trasplante renal prolonga la supervivencia, el trasplante renal rehabilita, da una calidad superior a la diálisis y, por tanto, en la gestión de eso es esencial también. Y es muy importante seleccionar bien los pacientes que se van a beneficiar de esto. Nosotros en el hospital hemos hecho un esfuerzo muy importante para que cada vez más enfermos y más complicados y con más elementos de dificultad se puedan beneficiar del trasplante. Y cada vez trasplantamos casos más difíciles y con más complejidad, porque estamos convencidos de que eso va a mejorar su calidad de vida e incluso a prolongar su supervivencia en muchos casos. Otra cosa es los trasplantes de hígado, de corazón, órganos vitales, que no tienen alternativa. O pones el órgano o el paciente fallece. Eso es todavía más complejo, ¿eh? La relación entre el médico y el paciente en la enfermedad renal crónica y luego el trasplante renal, que es una parte de esa enfermedad renal crónica, es muy estrecha, es de toda la vida. Es decir, nosotros tenemos pacientes que hemos conocido de jóvenes y que con el paso de los años, si tú te mantienes en el mismo hospital, el paciente va envejeciendo contigo y su familia también, de manera que la relación es muy estrecha. Lo conoces por su nombre de pila. En las sesiones no se habla del paciente 1418 que está ingresado en la cama 2, no. Siempre es Juan Pérez, José Rodríguez, Víctor Palau. Tenemos pacientes, cientos de pacientes que conocemos por sus nombres, porque la relación es muy intensa, la relación es de años, de toda una vida, y se establecen lazos con el paciente y su familia muy estrechos, que hay que saber gestionar como profesionales. No te puedes involucrar emocionalmente con ellos como te involucras con un hijo, con un hermano o con un padre, porque si no, no lo podrías gestionar. Tú tienes que saber cuál es tu lugar, pero aún así es complejo, pero también ilustra cómo es nuestra vocación. Somos profesionales de servicio que estamos de cara a los demás, sirviéndoles, intentando que mejoren su calidad de vida, y esto es nuestro patrimonio que nadie nos puede quitar. Bueno, yo reconozco que en mi vida profesional los pacientes que más me han marcado han sido los pacientes jóvenes. Los pacientes que yo he visto enfermar y que eran incluso más jóvenes que yo, cuando yo tenía 30 años y de repente tenía que atender un paciente de 20 o de 25, y luego durante una serie de años lo he tenido que ir siguiendo, y tengo varios casos en mi memoria y en mi corazón que me hacen a veces, incluso en cualquier actividad que desarrolle ahora, como director del hospital, por ejemplo, reconozco que hay momentos que me acuerdo de ellos. Alguno incluso ha fallecido después de 20 años de enfermedad. Y por tanto, esos son los episodios que más te marcan profesionalmente. Imagino que, como en otras profesiones similares en las que el servicio a los demás y al paciente y al enfermo son la clave, ¿no? No te puedo hablar de casos concretos, pero ya te digo, en mi sensibilidad lo que más aflora son los pacientes jóvenes, porque su sufrimiento es de otra calidad, de otro tipo, es más profundo, es más complejo. Los pacientes ya mayores, que ya han vivido todo, que ya piensan con 70 años que ya lo que les quede por vivir es una propina, esos nos marcan la actividad diaria y padecemos con ellos y luchamos con ellos, pero el sufrimiento de los jóvenes
A veces trasplantarlos es más difícil porque los donantes jóvenes escasean y por tanto eso nos marca más. Afectivamente, al menos a mí, mi testimonio es que esa carga emocional con los jóvenes es más potente. Hemos hecho hace aproximadamente un año 2 trasplantes en pacientes de esta denominación religiosa, Testigos de Jehová. Uno de ellos de donante vivo, en el que tanto donante como receptor eran Testigos de Jehová, como una receptora fallecida, de donante fallecido, quiero decir. Y ha sido una experiencia importante porque, como bien sabes, los Testigos de Jehová no admiten la transfusión sanguínea. Esto ha sido un tema de largo debate en la comunidad trasplantadora y hoy por hoy hay multitud de unidades que no consideran que deban asumir ese tipo de pacientes y de procedimientos, porque claro, el riesgo de tener que transfundirte sangre en una patología como esta y en una cirugía como esta es alto. Nosotros tomamos la decisión hace ya tiempo de que teníamos que dar el paso de ofrecer en igualdad de condiciones y al margen de la religión o de las creencias de los pacientes este tipo de tratamiento. Y al final pues nos hemos puesto de acuerdo los actores principales, que son el cirujano, el anestesista, el nefrólogo y todos los que alrededor de ellos forman el equipo de trasplante, y lo hemos llevado a cabo, afortunadamente con éxito. Y estamos satisfechos por ello, y esto es poco frecuente en nuestro entorno, porque normalmente estos pacientes son excluidos de las listas de trasplante. Bueno, yo creo que el trasplante de órganos en un entorno desarrollado como el nuestro ya se ha incorporado a la rutina clínica. Lo que ocurre es que, al margen de la rutina de un tratamiento que puedes prescribir, tú cuando prescribes un antibiótico, el antibiótico está en la farmacia, tú puedes fabricarlo, es cuestión de poder invertir un poco de dinero en su fabricación. Los órganos no se pueden comprar ni vender, los órganos son los que tienen los donantes. Y por tanto, una persona fallecida que está en condiciones físicamente de poder convertirse en donante, fundamentalmente su familia tiene que entender que esos órganos van a salvar otras vidas y tenemos que decir sí a la donación. Y me toca, por tanto, estimular la donación cuando el donante está fallecido ya y ya lamentablemente no se puede hacer nada por recuperar su vida, y también la donación en aquellos casos que sea posible de donantes vivos, que en los órganos pares o en un órgano como el hígado, que puede partirse un trozo y convertirse en el órgano que va a recibir un receptor, la donación tanto de fallecidos con tu familia como tú como donante vivo, hay que incentivarla. Sin donantes y sin órganos no hay trasplante, no hay trasplante. Hoy por hoy no podemos fabricar esos órganos. No sé, mi hija que estudia medicina lo que verá, probablemente se puedan fabricar. Hoy por hoy no se pueden fabricar, tenemos que trasplantar los que proceden de donantes y por tanto hay que incentivarlos. Salva vidas, prolonga vidas de pacientes jóvenes, viejos, de todo tipo de condición. Aquí hay transversalidad social completa, no hay problemas de listas de espera en cuanto a preferencias por unos o por otros, todo lo marca la necesidad clínica y por tanto la complicidad de la sociedad donando sus órganos es vital. Yo quiero destacar lo que nuestra directora de la Organización Nacional de Trasplante destacó ayer y que todos sabemos los que nos dedicamos al mundo del trasplante. Las donantes vivas mujeres constituyen cada año el 65% de los donantes vivos. 2 de cada 3 riñones de un donante vivo procede de una mujer y 2 de cada 3 receptores son varones. En el trasplante también hay inequidad de género entre hombres y mujeres. Lo que digo es, hay más varones enfermos porque la enfermedad renal afecta más al varón y por tanto que haya más receptores varones lo entiendo, pero no se puede entender que haya más donantes mujeres. ¿Eso es porque son más generosas? La respuesta sin duda es sí. Y por tanto el varón tiene que aumentar la generosidad, que no baje la de la mujer, que incluso aumente, pero los hombres a donar. Ese es mi mensaje para mañana.